Gracias, hasta luego. Recuerdo. Volver a Paraná. ¿Cuánto hace que esta ciudad no ocupa mi mirada? Este no es cualquier regreso. En esta vuelta hay una búsqueda, una necesidad de encontrar fragmentos, piezas que me ayuden a armar el rompecabezas de mi historia. Y es este túnel, el espacio que une mi hoy y mi ayer. Una sucesión de cilindros ensamblados llevan adheridos mi historia. La vieja balsa comunicaba Paraná con Santa Fe. Una y otra ciudad, hasta entonces, separadas por el río, por la inmensa espesura de aguas marrones. Un antes y un después, a un lado y a otro de la historia, a un lado y otro del Paraná. Tengo lombriz, sí, lombrices hace ya casi 20 años. 20 años. Yo un ejemplo en este momento lo abastezco con el mamón, la fruta, ¿viste? El árbol de mamón que hay, las frutas que se están madurando, porque para dulce no sirven maduras, entonces no me lo llevan. Yo se lo corto y ellos lo comen, les gusta muchísimo. Las lombrices son ciegas, son hermafroditas, viven 16 años. 16 años vive, porque tiene que tener agua suficiente. Para eso fui a los cursos y me especialicé en eso, ¿viste? Y la profesión mía siempre fue, honestamente, que la construcción. Yo trabajé casi toda mi vida en la construcción. Yo trabajaba por cuenta mía, tenía 6, 7 muchachos siempre, ¿viste? Y gracias a Dios no me faltó trabajo, ¿viste? Siempre fui responsable en el trabajo. Los trabajos lo hacía bien. Entonces te llamaban de vuelta. Nunca me faltó trabajo. Pero ya te digo, en invierno no podía trabajar. Pero el problema ese es mío. Que me enfermé en el túnel. Que fue por el enfriamiento, me agarré cuando me hicieron el que quería ser hombre rana, hacer un curso, ¿viste? Y bueno, yo también me anoté y me largué al agua, también andaba con ellos ahí. ¿Cómo habrá sido esa primera vez? Ese pasar del aire del litoral en el rostro a un túnel bajo el lecho del río. ¿Cómo habrá sido? El sol, el agua y la inestabilidad del balanceo se cambiaron por la seguridad, la rapidez del progreso. 37 tubos ensamblados. 8 años de trabajo permitieron que se logre lo que para cualquiera hubiera sido una ficción. 32 metros bajo el lecho del río. Por allí, multitudes se comunican diariamente por trabajo, estudio o simplemente por placer. Recuerdo. Remember. Es hermoso, una cosa que no me olvida nunca, lo que uno siente andando abajo del agua. Yo bajé hasta 35 metros con un buzo, un equipo pesado que me llevaba de la mano. ¿Viste? Siempre guiándonos por un muerto se llama, una guía que se pone, ¿viste? Con un peso abajo, entonces vos venías por eso, ¿viste? Ahí. Y después para subir lo mismo.
nos estaban enseñando, ¿viste? Pero lo único es que no ven nada. Por eso es fabuloso lo que han hecho esta gente, porque es todo al tacto. Era con el tacto, no veían nada, no ven nada, nada. Y eso medio te hacía poner medio primero, pero como era tan linda, ¿viste? Después ya no había problema. Sí, muy, muy lindo, muy lindo. No me voy a olvidar nunca de eso. Pero desgraciadamente yo no pude ejercer por el problema que me agarró asma. Me agarró asma, estuve muy, muy enfermo. Y hacía ya como 6 meses que yo estaba ahí en el dique seco, que estaba de armador, o sea, de armador se dice a lo que atan los fierros, atando la armadura ahí en el dique seco, ¿viste? Todo hierro, que era todo atado con tenaza ahí, ¿eh? Todo alambre con tenaza. Increíble lo imponente que era eso, y uno miraba después y decía, ¿cómo mío, tanto fierro que mató? Lógico que éramos muchos. Y hubo un momento que había 3.500 personas, si no más, no me recuerdo bien, pero de 3.500 sí, seguro. 3.500 personas. Era una obra fantástica. Sí. Me enseñaron a trabajar con los buzos. Y ahí fue lo que yo con el primer buzo que tuve fue con Enrique Steffen. Y tuve como 2 años que era sí, conmigo, no, él me llevaba a mí. Y me agarró mucha confianza Enrique a mí, me apreciaba mucho. Yo lo que hacía era atender al buzo. Me enseñaron a vestirlo. Una cosa que tenía que poner mucha atención porque la escafandra es, ¿cómo se dice? Con una tuerca, digamos, ¿viste? Que tiene que hacerlo. Y tiene un seguro ahí, que hay que ponerlo bien. Agarraba otro y yo atendía el teléfono, ¿viste? Que podía, hablábamos como si estuviera arriba, ¿viste? Un ejemplo, cobre, manguera y guía. Yo le decía, cobre, manguera y guía. Afloje un poco, aflojaba un poco. Tenés tensa un poquito, tenés tensa un poquito. ¿Viste? Y era por señales también. Al que tenía la manguera y guía, por señales. Pero como después vino la radio, ya directamente decían la radio y el que estaba en la red tenía que avisarle al otro. Bueno, ellos hacían un ejemplo cuando se iban bajando por la isla flotante, lo colgaban al tubo, ¿viste? Y de ahí el buzo iba controlando cuánto faltaba, un ejemplo, para encastrar. Entonces iban diciendo, falta tanto. Y de ahí de la isla flotante, y Don Steffen principalmente lo hacía casi siempre, porque eran alemán, los otros también que estaban arriba de la isla flotante, le iba diciendo, ¿viste? Entonces, y nosotros lo que nos decía el buzo, le decíamos a Don Enrique. Y Don Enrique era así. Yo te puedo asegurar, le salvamos la vida a este muchacho Romero que estaba en su prefectura. Un día estaba atendiendo, la radio estaba atendiendo yo, y él estaba trabajando abajo. Y por ahí sentía un ruido, ¿viste? Un borbollón por el ruido. ¿Qué pasa? Choco, porque le decíamos así. Choco. Nada, ¿viste? Digo, acá pasa algo. Y entonces ya vino un buzo que estaba ahí, y estaba este muchacho Mingucho que tenía manguera y guía. Él tenía manguera y guía, y yo tenía el teléfono. Y le digo, mirá, acá pasa algo, Mingucho. Y ahí nomás se largó el buzo, ¿viste? Y lo subimos. Se le había salido la escafandra. ¿Por qué? Porque había unos hierros ahí, se desenganchó solo la traba que tenía atrás. Se avivó, mi compañero se avivó y dice, a ver, un cuchillo, porque se habló enseguida, ¿viste? Había de esa lancha rápida, le llamaban zapatilla, ligera, ¿sabes? Y enseguida se llamaba al doctor, que ya estaban a la expectativa, a la vez que trabajaban los buzos, al otro lado estaba. Entonces le rompimos con el cuchillo el buzo acá, el traje pesado, y ahí bien llegaron y le mandaron inyección. Ese barco
Remember se llamaba, Remember, que quiere decir recuerdo, Remember, ¿sabía? Era un lindo barco, un barco no era muy grande, pero era bien cómodo, era. Para el trabajo de uso estaba bien. El túnel es seguro, es eterno, el túnel es eterno. Es una cosa tan bien hecha, tan bien, segura en el sentido por la armadura, por el entrelazamiento de las armaduras mismas, que no se puede romper nunca eso. No se va a romper. Yo te digo porque es imponente la cantidad de hormigón que llevaban la parte en la unión nomás. La parte de llevar el hormigón arriba, llevaban como si fuera una cámara de auto, de una dimensión extraordinaria así, de caucho, así gruesa. Que sé yo, ponerle unos 40 centímetros de diámetro, así, de diámetro. Y eso, después una vez que se encastraba en el tubo, ¿viste? Cuando el tubo choca se encastraba eso, le mandaban aire. Y eso, ya ni con eso no pasaba nada. Y encima de eso llevar 1 metro de hormigón con la armadura de fierro, que cada 3 centímetros los fierros, y fierro del 12, del 20, del 60, de toda medida. Una cosa segura eso. Fue tan hermoso eso que no me voy a olvidar nunca. Nunca. Fue muy lindo, todo muy lindo. Si había niebla, porque había niebla. Si había viento, porque había viento. Había unas lanchitas que te digo, si hoy tuviera que subir a esa lanchita y cruzar el río, no lo cruzo. Sin embargo, con el coraje que subíamos, estaban las lanchitas y las balsas que llevaban los autos y todo. Primero, las balsas iban desde el puerto acá, donde están los galpones, viste ahí, bueno, ahí atracaban las balsas, hasta el puerto de Santa Fe. Eran 2 horas de viaje. Pero bueno, eso era otra historia, porque por ahí se cortaba la maroma que iba empujando la balsa, la cadena, te quedabas en la isla, te comían los mosquitos, te morías de frío. Mira, eran unas historias que pasamos. 10 años antes que hice el túnel, yo vine acá para estudiar con un consorcio de ingenieros de Buenos Aires para el estudio del túnel. Entonces yo vine acá, me hice agujeros en el fondo, buscaba el lugar mejor camino para el túnel. Entonces yo hice estacas, vine a medir cuánto tiempo me duraba para que llenaba con arena, cuánto hacía remolino, cuánto pagaba, hasta que encontramos ahí el lugar mejor, ¿no? Y ahí encima, 3 años antes. El primer día que entré ahí a navegación, yo lo conocí a Enrique, porque mi hermano me lo presentó y ya dijo, bueno, esto lo llevamos para ayudar entre nosotros. Una persona
pero te enseñaba las cosas de primera, un carácter hermoso, fenomenal. Un hombre, pero en todo sentido. Y qué buzo, qué buzo. Él el que los trabajos más arriesgados, digamos, primero, lo hacía él. Cuando pusimos el tubo, yo estaba trabajando 60, 65 horas en un saco. Yo no salí de la obra. Día y noche yo estuve ahí con la gente, porque la gente no tenía la práctica. ¿Viste? Yo falté enseñar todo y no, la cosa complicada fui yo. Me rompió 2 veces el pie y trabajé igual. Yo tenía mucho compromiso. ¿Viste? No, la palabra mía era, como dice, sagrada. ¿Viste? Pero, 10 de 10, en todo sentido de la palabra. Como persona, por su carácter que tenía. ¿Viste? Cómo cuidaba a la gente, porque él lo cuidaba a la gente. Y trabajaba muy bien. Bueno, sí que estoy. En el año 67, cuando estaban construyendo el túnel, ahí lo conocí. Yo tenía 24 años y él no nos los había cumplido y él tenía 44 cumplidos. Llevaba 20 años. Él, por el problema de su actividad, todos los buzos tienen un problema que es la falta de oxigenación en la sangre. Y la enfermedad del buzo les toma, cuando la sangre se llena de nitrógeno, que le falta el oxígeno por estar tantas horas bajo el agua, entonces queda todo lleno de moretones el cuerpo. Hay gente que trabajó para él, que hay 3 que están paralíticos, que no. Entonces lo conocí ahí, él se iba a hacer baños turcos, masaje, todo, para que la sangre le circulara. Y ahí lo conocí. Era un hombre que venía de una Alemania devastada por la guerra. Él tenía 14 años cuando fue a la guerra. Lo llevaron. No fue militar, no llegó nunca a ser militar. Estaba en un barco petrolero. Durante la guerra se recibió de maestro mayor de buzo. Llegó a la máxima profundidad casi de 80 metros. Él fue el que hizo la primera cañería de petróleo en Argentina. Y de ahí siguió trabajando todo el sur hasta llegar acá. Aparte de buzo, era técnico naval. El túnel dio un trabajo terrible, terrible. El tubo 13, por ejemplo, que es el tubo que va casi en la mitad del río, ese tuvo casi 4 meses sin poderse colocar. La isla flotante, el trabajo de la isla flotante era hundir los tubos hasta que se ensamblaran y de ahí ¿cómo te puedo decir? Se ensamblaban entre sí los tubos así y después se los cubría con una cubierta. Bueno, lo ponían en el fondo, ¡pum!, se levantaba, vuelta otra vez, ¡pum! Así estuvieron 4 meses. Y ahí mi marido tuvo un accidente muy grande que le cayeron 20 metros de arena arriba y bueno, ahí lo tuvieron que sacar. Bastante mal estuvo, bastante mal porque ya se le terminaba el oxígeno, la manguera estaba muy aplastada porque él trabajaba con los trajes viejos, los equipos viejos de peso, porque él no podía trabajar con equipo de hombre rana, tenía que tener peso para poder sostenerse porque él soldaba bajo el agua y él, aparte de soldar, cortaba bajo el agua. Entonces no podía estar moviéndose como el hombre rana, ¿me entendés? Pero el traje pesaba 190 kilos. Claro, para tener peso y poder asentarse en el fondo del río. El túnel está a 30 metros, que ahí es la profundidad máxima del río, pero 30 metros, otros 30 metros abajo de ese lecho del río. O sea que el túnel está a 60 metros del río. El trabajo de él era muy, ¿cómo te puedo decir?, muy pesado. El túnel no paraba nunca, el trabajo se trabajaba 24 horas al día, había turnos, ¿no es cierto? Pero cuando él tenía que revisar un trabajo, así no durmiera por 2 noches, ahí estaba presente porque
Él era la cabeza de esos 18 buzos que tenía a su cargo y si algo salía mal, él era el responsable. O sea, el trabajo grande se hacía, se iba cavando, se iba haciendo, ¿cómo te puedo decir? Se iba cavando la arena, ¿me entendés? Se iba cavando hasta llegar a los 30 metros de profundidad. Y ahí se iban colocando los tubos que se hacían en el dique seco, donde hoy es el club náutico. Ahí era el dique seco. Y de ahí se llevaban con la isla flotante, y entonces la isla iba bajando la plataforma hasta que los hundía para que se ensamblara con el otro. Y de ahí, bueno, de ahí los cubrían, se cubrían con una masilla muy especial, esa parte, y después sí, lo iban cubriendo con material, y se cerraba una compuerta, hasta que venía el otro tubo, y así. Pero un trabajo muy fuerte, muy bravo, ¿viste? Muy bravo. Y ahora dice que va a ser un puente para Santa Fe, ¿viste? O sea, es mejor que hacer un túnel, ¿no? Tiene más vida. En Alemania hay túneles que tienen 100 años y anda. Yo era contento, ¿viste? Contento a trabajar en una obra así, ¿viste? El día que se inauguró el túnel fue para nosotros la gloria, porque cruzamos, por supuesto, sin pagar, todo el mundo lloraba. Fue una cosa muy linda, porque estamos rodeados de agua, nosotros no teníamos dónde salir. El túnel es seguro, es eterno, el túnel es eterno. Es una cosa tan bien hecha, tan bien, segura en el sentido por la armadura, por el entrelazamiento de las armaduras mismas, que no se puede romper nunca eso. Eso no se va a romper. Que tiene el abuelo, que se sumergió a 35 metros, después a 18 metros, 20 metros, todo, y que lo que yo viví ahí fue algo que no les cuento. Sí, abuelo, y como siente, digo, es hermoso, es lindo. Lo único que acá no se ve, en el mar sí, pero acá no se ve. ¿Y cómo te animaste? Y sí, me animé, porque es lindo. De que por él me gustó. Es como que estoy orgulloso, contento, siempre lo cuento, ¿viste? Porque fue tan hermoso eso que no me olvidé nunca. Nunca.